miradas. Él siempre me preguntaba cómo estaba, siempre me preguntaba por mi familia, siempre me preguntaba por mi hija. Él siempre me preguntaba por mi hija. ¿Verdad? Es un recuerdo que yo tengo de él, un señor muy amable, un señor muy respetuoso. ¿Para qué? Señor, que tengo grandes palabras para él. Una persona que llevo en mi corazón, ¿verdad? Por la persona que fue, ¿verdad? Como le digo, siempre cuando yo lo miraba o aquí en el parque, yo siempre, con una sonrisa. Y siempre platicábamos, un momento, pero platicábamos. Le agradezco a Dios por conocer a tan gran persona, por haberlo conocido. Una persona, pues, no siempre le digo bien. El día de hoy, hermanos, quiero que me acompañen, al Salmo 103. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Hoy quiero que nos enfoquemos en algo muy importante en nuestra vida, que pocas veces la practicamos, otras veces la practicamos bastante, y es la gratitud a Dios. Pocas veces somos agradecidos con Dios por lo que Dios nos da, otras veces somos bien agradecidos con Dios por lo que tenemos. Hoy tenemos algo muy especial cada uno de nosotros, los que estamos hoy acá presentes, es la vida. Como se lo he dicho en el transcurso de la mañana, muchos no amanecieron, muchos ya no están con nosotros, pero nosotros tenemos la dicha, tenemos la bendición de tener la vida. Y dice el versículo 1, en la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Amén. Me llamaba la atención este salmo y me gustaba algo, y quiero compartirlo. Dice que el verbo bendecir tiene el sentido de alabar, de modo que este salmo expresa acción de gracias y alabanza al Señor por los beneficios y bendiciones. ¿Qué nos ha dado Dios este día? La vida. ¿Qué nos da Dios cada día? Nos da un techo, nos da alimento, nos guarda, nos cuida. ¿Cómo se lo agradecemos nosotros? Dándole gracias a Él por lo que nos da. Dice que la gratitud es una de las actividades más poderosas que un cristiano puede desarrollar. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta y olvidamos lo que Dios ya nos ha dado. La palabra nos enseña que debemos recordar y agradecer todos los beneficios que recibimos de Él. Y esta parte quiero que nos enfoquemos aquí. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta. Si se han fijado, muchas veces nosotros los seres humanos, lo primero que le decimos a Dios es: me falta tal cosa, necesito tal cosa. Y no es que sea malo, no es que sea malo, pero nuestro enfoque principal está en lo que nos falta, no en la gratitud. Nuestro enfoque principal está en cómo voy a ser el día de mañana. Nuestro enfoque principal está qué va a pasar el día de mañana. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Hemos sido agradecidos esta mañana por lo que Dios nos ha dado, por lo mucho que Dios nos ha dado. Muchas veces somos tan agradecidos que con el clima que tenemos, lo primero que reaccionamos es que calor, nos comenzamos a quejar, que el clima está fuerte, que si salgo me voy a quemar, bueno, tantas cosas. Ahora póngase a pensar, hay otros países que 6 meses tienen sol, 6 meses no tienen sol. Póngase a pensar hoy en estos momentos lo que está pasando en Siria. Muchos cristianos son perseguidos y son asesinados. Muchos cristianos los ponen a caminar de rodillas en la calle. Si usted no lo ha visto en las noticias, vea,
es algo que sí de realidad da tristeza. Muchos cristianos en Siria en estos momentos son puestos en una cruz. Otros abandonan sus hogares. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que nos falta. No nos enfocamos en lo que el hermano le está pasando. No nos enfocamos en lo que está viviendo tal vez el vecino. No, nos enfocamos en lo que solamente en nosotros. Somos como el asador, solo miramos para nosotros. Y algo que me llamaba la atención en este versículo, en otra Biblia dice lo siguiente, en versículo 2, que todo lo que soy alabe al Señor. Dice todo, que nunca olvides todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Póngase a pensar usted sola en este momento en su mente, ¿qué ha hecho Dios en su vida en el transcurso de todo este tiempo? Le ha dado techo, le ha dado alimento, le ha dado familia, le ha dado salud. ¿Nos enfermamos? Sí, nos enfermamos en algún momento de la vida. Hay momentos que estamos tristes, hay momentos que estamos felices, gozosos. Pero yo quiero que usted se enfoque hoy, ¿qué le ha dado Dios a usted el día de hoy? ¿Qué tan agradecidos hemos sido hoy por lo que Dios nos ha dado? Dice que el pueblo de Israel salió de Egipto. Al tercer día sale de la esclavitud. Al tercer día lo primero que hace el pueblo de Israel es quejarse. ¿Qué es lo primero que existe en nosotros cuando no salen las cosas? Quejarnos. Porque no somos agradecidos. Dice que el pueblo de Israel comió comida que nunca había probado, que Dios lo guardó. Pero a raíz de sus quejas, pagó 40 años en el desierto. Si tenemos un trabajo, nos quejamos. Si no tenemos un trabajo, nos quejamos. Si no comemos algo rico, nos quejamos. Si solo comemos arroz y frijoles, nos quejamos. O sea, siempre el ser humano está caracterizado por quejarse, no por ser agradecido. Mire lo que dice Job 1:21. Job 1:21, todos hemos leído la historia de Job y dice lo siguiente. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no se quejó. Job perdió su casa, Job perdió su familia, Job perdió su ganado, Job perdió todo lo que tenía. Job, en vez de quejarse, Job lo que dio fue gracias a Dios. Si usted perdiera algo hoy, o si perdiéramos algo hoy, ¿cuál sería nuestra reacción? Sí, lloraríamos, porque perdimos algo, o porque perdimos algo. Pero nos quejaríamos delante de Dios, o lo primero que haríamos es darle las gracias por lo que está pasando. ¿Cuál sería su reacción en este momento? La reacción de todo el mundo es siempre primero quejarnos. Hace aproximadamente este año, yo tuve un inconveniente. Yo tenía que ir a traer a mi mamá a la iglesia a la cosecha, allá por el Instituto Central, a las 4:30 de la mañana, porque tenían un evento ellos. Cuando yo salí del carro de papá, porque ya no tenía carro, ya lo había vendido mi carro, había un vecino que me había dejado el carro de él atravesado en medio de la calle, no tenía pasada. Yo estaba enojado, estaba pero molesto, estaba de todo. Fui a la guardia a preguntarle a los muchachos de la guardia si conocían el carro. Me decían de que sí, que era un carro de la colonia donde yo vivo, pero que no conocían dónde vivía el vecino. Mire, yo me sentí tan molesto. En ese momento encontré otro vecino que estaba tomando, otro vecino más, estaba ahí por la grande de la entrada. Y el vecino me decía, me da este consejo, ¿sabe qué? Me decía, púnchale la llanta, para que aprenda, haga eso. Porque muchas veces la gente hace eso, pues, atraviesan los carros, decía él, no sabe la emergencia que usted puede tener. Eran como las 4:30, 4:40, púnchela. Claro, a la mente uno siempre trae eso, tiene razón. Bueno, fui
fui, estacioné el carro, hablé con mi mamá, le dije que no podía traerla. El problema es que no oía a mi mamá como le dice. Gracias a Dios mi mamá consiguió un jalón con una persona, que la persona vivía en Las Uvas. Desde la Jerezín, la muchacha se vino hasta que la Jacaliapa y la trajo, la dejó en la grada, mi mamá llegó a la casa. Y algo que le agradezco a Dios fue la palabra que mi mamá me decía. Porque en ese momento no nos dábamos cuenta que el carro de mi papá, el alternador estaba malo. El carro andaba con pura batería. Mi mamá me decía, hay que dar gracias a Dios, me dice, porque no fuiste, me dice. Porque no sabes de lo que Dios te libró. Porque no sabes de lo que pudo haberte pasado en la calle. Y hasta después reaccioné. Dije, yo tiene razón. ¿De qué me libró Dios? No lo sé. ¿Qué me pudo haber pasado? Tampoco. Me pude haber quedado porque solo iba con la pura batería del carro. Y muchas veces nosotros los seres humanos así somos. Nuestra reacción es molestarnos, pero nunca le damos gracias a Dios porque nos ha librado de algo. ¿De cuántas cosas nos ha librado Dios en la calle? No sabemos. ¿Cuántas veces hemos podido estar a la puerta de un ladrón y no hemos sido asaltados? No lo sabemos. ¿Cuántas veces tal vez no nos montamos en el taxi que nos íbamos a montar? Tal vez más adelante el taxi tuvo un accidente o pasó algo. Pero lo primero que hicimos nosotros fue quejarnos. Job no se quejó. Job perdió todo. La Biblia dice al final, si usted lee el libro de Job, que Job recuperó, Dios le dio el doble de lo que él había tenido. Sus amigos le decían de que Job estaba en pecado y que por eso le pasaba lo que estaba sucediendo. Su esposa le decía que maldijera el nombre de Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos tomar un consejo también de eso? Yo pude haber tomado el consejo que me daba mi vecino y escucharle las llantas. Hablaba una vez también con el presidente del patronato de la colonia y también me decía lo mismo. Lo mismo me decía. Y muchas veces tomamos ese consejo. No somos agradecidos con Dios porque no sabemos de lo que Dios nos ha librado. Dice que no debemos olvidar sus bendiciones. El Salmo 103 nos recuerda algunas bendiciones. Número 1, el perdón de pecados. Dice, Dios nos limpia y nos da una nueva oportunidad. Cuando nos arrepentimos con sinceridad delante de Dios de nuestros pecados, Dios nos da la oportunidad, Dios borra nuestros pecados, nos da una nueva oportunidad. El día miércoles hablábamos con la hermana Luisa en las reuniones que hacemos los miércoles. Hablábamos sobre la vida de Sansón. Todos conocemos quién era Sansón. Todos sabemos que Sansón no fue traicionado por Dalila. Pero hay algo muy importante que hablamos con la hermana Luisa. Y era que muchas veces nosotros somos continuos en nuestros pecados. Sansón tenía un pecado que era continuo. Estaba con un yugo desigual. Estaba con una persona que no era la que Dios tal vez tenía para él. Estaba en un pecado. Y muchas veces nosotros somos así. Tenemos un pecado y somos continuos en ese pecado. Pero Dios con su misericordia nos perdona. Pero hay algo muy importante en esa palabra. ¿Sabe qué es? Que dice que Dios se apartó de Sansón por su pecado continuo. Muchas veces Dios se aparta de nosotros y nosotros no sabemos cuándo. Muchas veces nosotros en nuestro corazón lo que guardamos es rencor. Muchas veces lo que nosotros guardamos en nuestro corazón son envidias, en vez de ser agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, o hemos dicho nosotros la expresión, el vecino me cae mal? Y cuando alguien le pregunta por qué, no lo sé, pero me cae mal. Es la sangre. ¿Cuántas veces hemos dicho, mi jefe lo odio? Y uno le pregunta por qué, no lo sé. O muchas veces, ay, bueno conmigo la gana. Dios quiere perdonarnos. Dios extiende su mano para levantarnos, para darnos la oportunidad. Pero también nosotros, como creyentes, debemos de tomar esta palabra y no solamente escucharla, es para practicarla en nuestro diario vivir. He escuchado en estos días una palabra que todos conocemos, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Muchos decimos amar a Dios, pero
la segunda parte no lo hacemos, amar a nuestro pueblo, amar a nuestro pueblo. Incluso a nuestra propia familia muchas veces no la pasamos. Número 2 dice sanidad. Dios tiene el poder de sanar nuestras enfermedades. No hablo enfermedad física, hablo enfermedad de nuestro corazón. Decía la canción, la segunda canción que cantábamos, decía: soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Ahora preguntémonos el día de hoy: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay gratitud? ¿O sentimos algo hacia alguien que no nos deja avanzar? Pregúntese algo también. Si hoy fuese nuestro último día acá, ¿a dónde iríamos? ¿Nos volveríamos a ver con nuestros seres queridos? Hace 2 semanas escuché el testimonio de una pastora, y la pastora decía algo triste y al mismo tiempo desgarrador. Decía que ella tuvo una visión que Dios la llevaba al infierno, que ella miraba a muchas personas, pastores. Una pastora dice que mantuvo a su esposo porque su esposo le fue infiel, y ella lo miró. Dice que le pegó 2 disparos al esposo y al amante también. El esposo sobrevivió un tiempo, el esposo se arrepintió, pero ella se suicidó. Dice que ella escuchaba los lamentos de aquella pastora y le decía: Señor, Señor, sácame de aquí, aunque sea un minuto. Dice que más adelante ella seguía y seguía. Y escuchaba una voz a lo lejos de un hombre. Aquel hombre era el hermano de ella. Dice que aquella pastora, con aquel dolor, escuchaba a su hermano. Y su hermano le decía qué hacía ella en ese lugar. Dice que su hermano, ella miraba a su hermano que le penetraba un gusano desde la planta del pie, y comenzaba a comer su carne hasta llegar a su cabeza. Volvía a comenzar nuevamente el gusano. Y por eso yo le pregunto: si hoy fuese nuestro último día aquí en la tierra, ¿dónde estaríamos? ¿Cuántas veces le hemos agradecido a Dios por la vida, por la salud, por conocerlo? ¿Cuántas veces hemos sido agradecidos con Dios aún en medio de las dificultades? Mira, algo que yo admiro de la pastora Ana es: otra persona a veces ha dicho, no, vamos a cerrar la iglesia, no vamos a tener una reunión por lo que estoy pasando. Muchas veces ella los más sábados, menos martes, ha estado sola acá, pero la reunión nunca, o la iglesia nunca, los martes ha estado cerrada. Ella ha dicho: puedo estar sola, pero la reunión la voy a realizar. Puede haber 2 personas en la iglesia, pero la reunión se va a realizar. Sí, es triste, sí da dolor, ¿verdad? Perder a un ser querido, máximo padre. Ella me decía algo ayer que me puso a pensar. Mis hermanas no están acá en el país, mis hermanas se fueron, solo vivo yo y mis padres. Y ella me decía: el día que su papá no esté, sabe que conmigo va a contar. Yo lo voy a apoyar en todo lo que yo pueda. No sé qué se siente perder un ser querido así, no lo sé. Veo en realidad cuando la gente me cuenta, cuando la gente me dice que es perder un padre, que es perder una madre o un hermano. Seamos siempre agradecidos con Dios, porque en realidad no sabemos qué va a pasar dentro de media hora, no sabemos qué va a pasar hoy por la tarde, no lo sabemos. Si hemos guardado en algo en nuestro corazón, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de reaccionar y decir: Señor, me equivoqué, o me estoy equivocando. Número 3 dice: rescata y protege, nos libra del peligro y nos cubre con su gracia. Como le decía al principio, Dios nos ha guardado. Usted no sabe cuántas veces Dios lo ha guardado en el camino. No sabe cuántas veces Dios ha apartado algún mal de su camino.
sea en la calle, sea en su casa, sea en el trabajo, donde usted sea, donde usted vaya. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado? No lo sabemos. Cuando fue la pandemia, hacíamos reuniones aquí en la iglesia. Me acuerdo que también venía por el centro comercial que está aquí cerca. De repente no sé qué me dio, me crucé en la calle. Cuando yo me crucé en la calle, al ratito un carro, ¡pum!, se subió a la acera, no sé qué le pasó. Se subió a la acera por donde yo iba y siguió avanzando hasta que el carro se detuvo. Si yo no me hubiese cruzado, el carro me hubiese atropellado. Y le di gracias a Dios ese día porque en realidad miré la mano de Dios. Ahora pregúntese cuántas veces, como le decía, Dios nos ha guardado. Una vez en un taxi a una vecina, íbamos con 2 vecinos, adelante de nosotros íbamos un ladrón, eso fue hace como 8 o 9 años. Estaban construyendo el Trans 450. Yo sentía algo que era feo en mi corazón, pero no me bajé del taxi. Cuando pasamos por el hijo, solo escuché pra, aquella pistola cerrojera. Nos llevó por Vías del Sol, nos llevó por el anillo. Solo me acuerdo que le dijo a una muchacha, dame los anillos, le decía la muchacha de los nervios no se podía quitar los anillos. Tal por cual le decía, te voy a cortar los dedos, le decía, no me das los anillos. Mira, que el hombre, gracias a Dios, solo me pidió el celular, fue lo único que me pidió. En ningún momento me dijo nada, no me insultó, tampoco se dirigió a mí, solo se dirigía a la muchacha con los anillos. Nos dejó aquí en la colonia del anillo periférico. Años antes, 2 años antes también me sucedió lo mismo. Me llevaba a secuestrar un taxi. Íbamos con otros 2 vecinos. El vecino, el esposo de la vecina, era un señor de semblante serio. Y el ladrón le decía, ¿por qué me quedas viendo mal? ¿Quieres ver que aquí te deje? ¿Quieres ver que aquí te pegue un tiro y aquí nomás te quedas? A mí lo único que me preguntó, ¿estás bien? Sí. ¿No vas nervioso? No. Y eso es lo que dijo, ya va a terminar todo. Solo eso me dijo. ¿Me guardó Dios? Sí. Las veces que me han asaltado a mí, me asaltaron a un taxi, gracias a Dios nunca me hicieron nada. Me llevaron los materiales. Pero le agradecí a Dios por lo que hizo. Ahora pregúntense ustedes cuántas veces Dios lo ha guardado. Dios nos da lo que necesitamos para vivir. Si usted tiene una olla de frijoles, dele gracias a Dios, porque otras personas no tienen ni eso. Si hoy solo tiene arroz, dele gracias a Dios, porque otras personas tal vez ayer no comieron. Si usted tiene una casa humilde, dele gracias a Dios, porque otras personas no tienen ni casa. Si usted tiene salud, dele gracias a Dios, porque otros hoy están enfermos. Si hoy estamos acá, démosle gracias a Dios, porque hay otros hermanos que no tienen iglesia. Mire lo que dice el libro de Lucas 17. Una historia muy bonita, me gusta bastante. Lucas 17, 11, voy a poner del 11 al 19. Dice el versículo 11: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, dice, en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, dice, se pararon de lejos y alzando su voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró su rostro en tierra y sus pies, dice, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese, dice, y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado.
¿Qué me llama la atención en estos versículos? La primera parte, donde dice, el versículo 12, y entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando su voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces nosotros vemos, Señor, Señor, ten misericordia de mí? Señor, ayúdame, Señor, aquí, hasta nos pelamos las rodillas de estar arrodillados. Levantamos nuestras manos, Señor, gritando, Señor, 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 Señor. Cuando Dios ha hecho un milagro, se nos olvida. Somos como los nueve leprosos. No somos dignos de darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido malagradecidos con Dios y no hemos tenido el tiempo de darle gracias? Algo muy importante también, los 10 leprosos no fueron sanos en el momento. Dice que Jesús les decía que salieran, que fueran al sacerdote para que mostraran. Jesús pudo haberla sanado en el momento sin necesidad de que ellos fueran hasta allá. Muchas veces nosotros buscamos a Dios por algo, y ese algo que nosotros le pedimos a Dios lleva un tiempo y lleva algo muy importante, que es la obediencia. Estos hombres al principio hicieron algo importante, fue obedecer a Dios, hacer lo que Jesús les pedía y demostrar a los sacerdotes. Y dice que en el camino fueron limpios, solo uno se regresó, un samaritano, una persona que no era ni judía. Porque muchas veces hay personas que no son cristianas, que no conocen mucho de Dios, pero tienen más fe que cada uno de nosotros. Porque hay muchas personas que tal vez no vengan a una iglesia, son más agradecidas con Dios que cada uno de nosotros. ¿Por qué está hoy aquí? ¿Por qué ha venido hoy acá? ¿Ha venido a darle gracias a Dios? ¿Ha venido a quejarse? ¿Ha venido a depositarle a Él todo lo que trae en su corazón? ¿Ha creído en lo que Él ha hecho en su vida? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? Muchos. ¿Cuántas puertas Dios le ha abierto? Muchas. ¿Qué ha hecho Dios en el transcurso de estos 3 meses? ¿O 2 meses y medio? Muchas cosas. Y la principal es la vida. Tenemos vida. Seamos agradecidos. No olvidemos nunca quien nos ha permitido estar aquí, quien nos ha dado un trabajo, quien nos da salud, quien nos da una familia, quien nos da un techo, quien nos da alimento. Ha sido Dios. Dice que la gratitud transforma nuestra vida. Cuando vivimos agradecidos, nuestra fe se fortalece. Mire lo que dice Filipenses 4. Filipenses 4, vamos a leer 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que este pasaje nos enseña, que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con gratitud, en lugar de preocuparnos, nuestra fe se fortalece y experimentamos esa paz. Hoy yo le pregunto, ¿qué tanta paz siente usted cuando le agradece a Dios? ¿Qué tanta fe siente al decirle a Dios gracias por aquello que Dios le prometió, pero que todavía no lo ha visto? El año pasado
Dios me da una palabra por medio de la pastora Ana. La palabra era, me decía la pastora Ana, hermano Quique, yo usted lo veo en un carro más grande. Sí, mi plan estaba comprar un carro, pero un carro pequeño siempre. Para diciembre hablaba con una persona que es familia mía, le mandaba una foto, le decía, yo le preguntaba qué tal era tal carro, y me decía, espérame un momento, me decía, vino él, me mandó la foto del mismo carro, a un precio más cómodo. Entonces me decía él, vende ese carro, compramos este. Lo hicimos así, vendí el carro. Para enero ya me lo habían pagado y ya, cuando lo conseguimos entonces, el carro hasta ya llegó, ya si Dios lo permite, el lunes sale de la aduana. Y a lo que yo voy a esto, hermano. Al principio yo decía en mi mente, pero carro grande, ¿qué es un carro grande? Puede ser una camioneta, pero camioneta sí, es una camioneta no grande, pero es una camioneta pequeña. Y a lo que yo le quiero llegar a dejar esto, yo puse mis peticiones delante de Dios. Creo en lo que Dios dijo para mi vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Tener una gratitud y que transforme esa gratitud en nuestra vida. Creyendo aún en lo que no hemos visto. Muchas veces pedimos un trabajo y hasta se lo decimos a Dios cómo queremos nuestro trabajo. Cuando tenemos nuestro trabajo, he conocido gente que es mal agradecida, que se ha apartado. He conocido gente que se ha olvidado de Dios. Entiendo cuando usted viene y dice, por mi trabajo muchas veces no puedo venir a la iglesia, dice, pero hay un momento en el cual también podemos apartar para Dios y dedicarse a Él. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a Dios? ¿O qué tan agradecidos hemos sido con Dios después que Dios nos ha bendecido? Muchas veces le prometemos a Dios, si me das un trabajo, si me das tal cosa, yo te prometo tal cosa. Si esto sucede en mi vida, te prometo tal cosa. Si me das esto, prometo seguirte. Cuando Dios abre la puerta, cuando Dios bendice, dejamos de ser. La pastora Ana cuenta la historia de un señor que trabajaba en el aeropuerto. Muchos le hemos escuchado. Este señor dice no optaba para seguir trabajando en el aeropuerto porque su vehículo era un vehículo viejo. Dice la hermana Ana que ahí en la iglesia de restaurantes oraron, y Dios abrió la puerta y el Señor pudo conseguir su carro. Cuando el Señor tuvo su carro, el Señor se olvidó de seguir yendo a la iglesia. Y eso es lo que somos nosotros muchas veces los seres humanos. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida o de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nunca nos olvidemos de lo que Dios hace. Nunca nos olvidemos de la promesa que le hicimos en algún momento a Dios. Si tenemos algo que no lo hemos cumplido, es tiempo de cumplirlo. Es tiempo de ser agradecidos con Dios. Yo he conocido gente que una muchacha me decía a mí, yo conozco a fulano de tal, me decía en tal banco. Voy a hablar con él, me decía, para que usted tenga su trabajo. Eso fue hace como más de 15 años. Ella habló con su padrino, el padrino nunca me llamó. Quien tocó la puerta, quien abrió la puerta fue Dios, y ahora lo voy a decir. ¿Por qué? Porque una vez hablando con una persona que fue novia de mi hermana mayor, él me preguntó, ¿y qué estás trabajando? No, tráeme tu currículum. A las hermanas me estaban llamando. Y también era un trabajo que era una palabra dada por Dios. Porque recuerdo que ese día antes, la pastora me decía, hermano Quique, yo lo veo trabajando en un lugar que el piso es negro. Antes era Bamer. Bamer era el piso de la oficina principal era negro completamente. Era una palabra que sí. Nunca se nos olvide que las puertas las abre Dios. Las puertas no las abre el hombre. El corazón que lo toca es Dios. Es Dios. El hombre a usted le va a prometer, o nos va a prometer a todos, nos va a prometer el cielo y la tierra. Nos va a bajar hasta las estrellas. Pero después se va a olvidar.
nuestra relación con Dios crece cada día. Mire lo que dice Colosenses 2. Colosenses 2, 6 y 7. Dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados, dice, en la fe, así como habéis sido enseñados, andando en acción de gracias. Este versículo nos enseña que cuando vivimos en Cristo y somos agradecidos, nuestra fe se transforma, se fortalece y crece firmemente. Y me llama la atención esta parte, donde dice, este versículo nos enseña que cuando vivimos en Cristo, cuando usted y yo vivimos conforme a su palabra, todo a nuestro alrededor es diferente. ¿Que hay pruebas? Sí, hay pruebas. Pero las pruebas, ¿para qué son? Para fortalecernos, para creer, para crecer, no para quedarnos. Muchas veces nos quedamos en el desierto. Muchas veces somos tan mártires que, ay, ¿cómo voy a hacer? Ay, Dios, no puedo lo mismo. Ay, no avanzo. Solo tenemos ay. No hay una gratitud, sino que, ay, ¿cómo voy a hacer? Con mis fuerzas. ¿Por qué no venimos delante de Él? ¿Por qué no somos agradecidos aún en medio de la dificultad? No, solo somos agradecidos cuando somos bendecidos. Cuando ya Dios nos bendice, gracias a Dios. Pero cuando estuvimos en la prueba, cuando estuvimos en el desierto, se nos olvidó. Mire un ejemplo. Mire, quiero que me acompañen al libro de Hechos 16:25. Esto es un claro ejemplo. 16:25. Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hacía Pablo y Silas en medio de la cárcel? Dice, oraban a Dios y cantaban. Si usted y yo estuviésemos en una cárcel, oraríamos, daríamos gracias a Dios, nos gozaríamos o estaríamos llorando. Pablo y Silas hacían algo que pocas personas pudieron haber hecho en ese mundo: ser agradecidos por Dios. Dice que su gratitud provocó un milagro, un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Y hoy, usted y yo podemos hacer un milagro en nuestra vida, con gratitud, en oración, con gratitud, alabando, adorando y agradeciendo a Dios por todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Muchas veces decimos, y siempre lo hemos repetido esta parte, y no lo hacemos por molestar a nadie, no. Pero muchas veces decimos, trajo sus manos, trajo su corazón. Todos decimos que sí, porque es algo que siempre tenemos que traer. Pero ¿con qué disposición lo traemos? ¿Con qué gratitud lo traemos hacia Dios? ¿Qué estamos haciendo? Para concluir, le quiero decir algo. La gratitud debe ser parte de nuestra vida diaria. Pues bien, la gratitud debe ser parte de nuestra vida diaria. No esperemos hasta tener todo resuelto. Miren, lo último que quiero leer, la primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios nos dice hoy, dad gracias en todo. No solamente en la abundancia, no solamente cuando no tenemos problemas. No, hay que dar gracias a Dios en todo momento. Se le quedó su carro, dele gracias a Dios, porque usted no sabe de qué lo guardó. Se levantó tarde para ir a su trabajo, dele gracias a Dios, porque no sabe de qué Dios lo libró. Se le cerró una puerta, dele gracias a Dios, porque Dios tiene una puerta mejor para usted. No nos quejemos, seamos agradecidos. Como le decía al principio, ¿se imagina que hoy va a ser nuestro último día? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a estar?
¿Dónde quiere pasar su vida eterna? Hoy es el día para recordar sus bendiciones y darle gracias con todo nuestro corazón. Hoy es el día que ha hecho Dios para cada uno de nosotros. Si usted está hoy aquí, no es por casualidad. Usted pudo haber pensado, no va a haber reunión por lo que sucedió. La reunión nunca se detiene. Así se lo voy a decir. Jamás se va a detener una reunión, salvo que exista otra pandemia y que en realidad tenga que estar cerrada las iglesias. Pero aún así grabamos el mensaje y lo mandamos por las redes sociales. Hoy démosle gracias a Dios por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy démosle gracias a Dios si hemos estado enfermos. Hoy démosle gracias a Dios si no tenemos un trabajo. Hoy démosle gracias a Dios si nos falta algo. Hoy démosle gracias a Dios si no tenemos algo. Pero démosle gracias a Dios siempre, en todo momento. Porque Él en su tiempo obrará en nuestra vida. Él en su tiempo dará una respuesta. Pero no nos quejemos. Porque con quejarnos no vamos a solucionar nada. Con gritar, con patalear no vamos a solucionar nada. Recordemos a los leprosos. Ellos gritaban, Jesús, Jesús. ¿Se imagina estar tapado? ¿Se imagina usted la calor que existía también en aquel momento? ¿Se imagina caminar para mostrarse a otras personas de que habían sido sanadas? Y olvidarse de la persona que les dio la sanidad. No se olvide nunca de lo que Dios ha hecho en su vida. No se olvide nunca de lo que Dios está haciendo en su vida. No se olvide nunca de lo que ha pasado a su alrededor. No se olvide nunca por donde Dios nos ha traído. Porque es un recordatorio de que Dios siempre ha estado con nosotros. Dios nunca nos ha abandonado, Dios nunca nos va a abandonar. Somos nosotros los que lo abandonamos. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Somos nosotros los que nos olvidamos de Él. Dios va a estar siempre en nuestro corazón si nosotros se lo permitimos. Dios siempre va a estar contento cuando usted y yo somos agradecidos con Él. Vamos a tener problemas siempre, sí, hermano, siempre vamos a tener un problema. Vamos a salir, tal vez vamos a descansar un momento, pero de repente va a llegar un nuevo obstáculo. Va a llegar una nueva travesía. Pero recordemos eso, que cuando estamos con Dios, cuando Dios está cerca de nosotros, la prueba pasa. Hay pruebas que vienen porque nosotros mismos las buscamos. Hay pruebas que vienen porque somos desobedientes. Hay pruebas que vienen a nuestra vida por no hacer caso a lo que Dios nos dice. Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque muchas veces nosotros mismos queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Porque nunca nos tomamos el tiempo de pedirle a Dios dirección. Porque nunca nos tomamos el tiempo de pedirle a Dios si es correcto lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer. Y después, en vez de ser agradecidos, somos malagradecidos y nos comenzamos a quejar. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces los seres humanos? Dejar de venir a la iglesia, dejar de buscar a Dios. Yo lo invito este día de hoy a que no nos olvidemos nunca de darle gracias a Dios, aún en las circunstancias más difíciles que podamos estar pasando. Y con esto concluyo algo que decía ayer la pastora Ana, que sirve mucha reflexión. Y ella decía esto: doy gracias a Dios porque sé que serví a mi papá. Aún en medio de todo, decía ella, yo serví a mi papá. Muchas veces como hijos somos malagradecidos, nos servimos a nuestros padres. Muchas veces como hijos menospreciamos el consejo de nuestros padres. Y no sabemos, o no nos ponemos a pensar que el día de mañana también muchos aquí somos padres. Y las cosas que hicimos o que hemos hecho a nuestros padres también no las pueden hacer a nosotros. Recordemos esto siempre, ser agradecidos.
sin importar lo que pasa a nuestro alrededor o lo que estemos viendo, seamos agradecidos, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Padre, damos gracias esta mañana por esta reunión, por lo que pudimos estar esta mañana.